Respira profundo. 3 veces Om. Inhala. Sahana bhavatu, sahana bhunaktu, saha viryam karavavahe, tejasvinavaditamastu, ma vidvishabhahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya, muy buenos días. Bienvenidos al Satsang. En esta mañana vamos a hablar acerca del silencio. Este fin de semana estuvimos en un retiro sobre mindfulness y silencio. Y para quienes estuvieron, que todavía hay algunos amigos que nos acompañan, vamos a hacer un leve repaso. Y para quienes no estuvieron allí, vamos a compartirles un poco de lo que hablamos. Dicen los yogis, lo que ellos llaman la iluminación o el estado último del camino espiritual es el silencio. Pero para poder llegar a ese silencio hay que hacer un recorrido sin silencio. Es primero salir de las turbulencias de la mente y de la realidad que vivimos hacia el estudio y la práctica espiritual y luego trascender todo eso en un estado donde ya no hay nada que decir, ya no hay nada más que hacer, no hay nada más que buscar. Pero los maestros explican que es un error uno desde el principio no hacer, no practicar, no buscar. Porque hay un malentendimiento a veces de la espiritualidad, de que como todo es ilusorio, entonces me desconecto y ya no hago nada. Pero muchas veces eso sucede desde un malentendimiento de la espiritualidad. De hecho, si ustedes estudian la vida de los maestros, que fueron seres iluminados, ellos hacían todo menos nada, ¿cierto? Ellos todo el tiempo estaban sirviendo, enseñando, yendo de aquí para allá, porque ellos querían que todo el mundo alcanzara lo que ellos lograron, ¿cierto? Entonces, alguna vez le pregunté a alguien, ¿y cuando uno se ilumina, entonces qué se pone a hacer? La respuesta fue Karma Yoga, servicio, ¿cierto? Porque realmente la realización espiritual es un estado interno. No es tanto de que me vean a mí de cierta manera, sino que es una experiencia interna. Aunque ahorita pues les voy a comentar, hay un estado último ya, los seres, por ejemplo a Shivananda le pasó que sus últimos días él ya literalmente no se movía, no hablaba, no comía. Y eso lo describen también las escrituras, lo llaman el cuarto estado de la conciencia, Turiya, que es un estado en el que el yogi ya no se identifica con el cuerpo completamente, ni con la mente, entonces ya no, ni se mueve, pues ya no habla, ya pues es un estado que uno no puede describir porque solo ellos saben qué es eso, pero los textos lo describen así, ya no habla, ya no come, ya no se mueve y a los pocos días dejan el cuerpo. Pero para nosotros llegar a un estado de iluminación y de silencio puro, les comentaba en el retiro que el silencio tiene muchas manifestaciones. Está el dejar de hablar, que es el silencio más grueso o más evidente, que la mayoría, por ejemplo, ustedes en este momento no están hablando, pero sus mentes están pensando cosas, entonces realmente aún no hay un verdadero silencio.
El segundo paso es el silencio del cuerpo, la quietud. Por eso nosotros meditamos en la postura de meditación en quietud. Eso es un tipo de silencio del cuerpo. Y también está el silencio de los sentidos en general. Digamos que si yo quiero estar en silencio, lo ideal es no escuchar tampoco nada, no tener ningún aroma como cercano, idealmente cerrar los ojos. Es como cerrar los sentidos, los estímulos externos que capto por mis sentidos, para silenciar no solamente los sentidos, sino que la mente se alimenta de esos estímulos. Entonces, como decía Julieta en estos días, si tú prendes un incienso que me recuerda a mi expareja, pues yo voy a estar pensando en eso. Y así es, pues uno se va, la mente se lo lleva a uno a muchos lugares con un mero estímulo. Entonces, la práctica del silencio implica que nosotros seamos conscientes de todos estos aspectos que tenemos que silenciar para poder experimentar el silencio principal, que es el de la mente, el no pensar. Hay un mudra que se llama el Yoni Mudra, que quiero que lo practiquemos en este momento, en el cual bloqueamos los sentidos del rostro, porque lo único que no se bloquea pues es el tacto, porque no es como posible, pero al menos no poner la atención en él. Y es así. Con el dedo meñique y el anular te tapas la boca, con el dedo medio la nariz, con el dedo índice el ojo y con los pulgares los oídos. Cierras completamente y observas qué pasa. Oh. Entonces, es un mudra muy bonito. No sé si alguno de ustedes ya lo había practicado, pero es bloquear los sentidos. Y es muy lindo, pues. Realmente lo recomiendo que lo practiquen ahorita más tarde y más tiempo. Toman una respiración profunda y tan. Y eso como que lo deja uno en un estado de suspensión, digamos así. Porque realmente nuestra experiencia se alimenta de los sentidos. Entonces, si nosotros los bloqueamos, esa experiencia se suspende y los pensamientos también tienden a suspenderse. Recordemos que en la enseñanza de los Yoga Sutras de Patanjali, justamente la manera como Patanjali define el yoga, él lo define: yoga es la cesación o la suspensión de los remolinos de la mente. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si yo veo que yoga es un montón de posturas, ¿cierto? Realmente el Hatha Yoga es una preparación para silenciar la mente. Nosotros tenemos que mover la energía del cuerpo y de la respiración. Dicen los maestros que el primer paso para yo controlar la mente y silenciarla es controlar el cuerpo y la respiración. Porque estos dos elementos son la movilización del prana o de la energía vital que compone nuestro ser vivo. Y al controlar el cuerpo y la respiración, también ejerzo sobre mí un control del prana que también incorpora los sentidos y es un primer paso pues para silenciar. Pero verdaderamente yoga, que igual sabemos que la palabra yoga significa unión, no son las posturas de yoga, sino el estado al que llegamos después de esas prácticas. Y es justamente un estado de quietud mental que tiene como característica el, digamos, silenciar todas las etiquetas
que conforman la realidad que vemos. Entonces aquí vemos un termo, pero el termo es un concepto. Nosotros creemos, no, el termo es una cosa. La cosa como tal no tiene un nombre ni una forma. Nosotros decimos, esto es un termo, tiene una forma cilíndrica, es de metal, pero ya todo eso son etiquetas que nosotros ponemos sobre las cosas. Las cosas por sí mismas no se llaman de esa manera, ni tienen la forma que decimos. Eso que nosotros decimos lo hacemos más para entendernos entre nosotros. Para yo decirte, me pasas el termo. ¿Cuál de todos? El de metal. Entonces tú ya sabes y me lo traes. Entonces, el lenguaje, como les decía, es un juego social que condiciona la realidad que vemos. Y si bien hay que jugar el juego, porque si no, entonces nos metemos en muchos problemas, ya que para yo ir, digamos, por ejemplo, el grupo de cocina de los Karma Yogis, si yo no utilizo el lenguaje para coordinarme, pues no vamos a poder sacar el producto final, ¿cierto? Si yo no tengo el concepto de bus de San Rafael que va para Medellín, pues lo más probable es que nunca llegue a Medellín. Entonces, el lenguaje es necesario para coordinarnos, interactuar, para lograr pues ciertas cosas, satisfacer las necesidades también. Pero los yogis dicen, la realidad que nosotros vemos con la mente, con los pensamientos, es una proyección, es algo que realmente no está ahí afuera, sino que está en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Entonces, realmente el termo no está aquí afuera, el termo está en su pensamiento. Porque si nosotros dejamos de nombrarlo, ya no es posible ver aquí un termo, pues. Y eso se aplica a todos los aspectos de la realidad, a todas las cosas y a nosotros mismos. Cada uno de ustedes tiene un nombre, una edad, supuestamente pues un género, una nacionalidad, pero todo eso está en nuestra mente. Eso no está en ninguno de nosotros. Cuando nosotros éramos bebés recién nacidos, nosotros no teníamos ninguno de esos aspectos que nos identificamos, pero cuando aprendimos el discurso de nuestra familia, del sistema educativo y la sociedad donde vivimos, terminamos hablando así e identificándonos de esa manera. Pero si hubiéramos crecido en otra comunidad con otro discurso, nuestra identidad fuera otro cuento. Y si hubiese nacido y crecido entre lobos, pues yo me sentiría como un lobo, pues. Entonces, a lo que voy es que los yogis dicen que para nosotros experimentar la dicha absoluta que ya somos, la felicidad suprema del ser que ya somos, para romper con los ciclos del sufrimiento, nosotros tenemos que eliminar la identidad que tenemos con el cuerpo y la mente individual, que ellos llaman el ego. Ellos dicen que el ego es la base de todo el sufrimiento y también de lo que ellos llaman el karma. Pero el tema del karma pues es complejo, amplio y no lo vamos a tocar ahora, pero como mínimo darnos cuenta de que la identidad individual que concebimos, la idea de que estamos separados del resto, de que aquí hay 30 personas, es la base de las causas del sufrimiento, porque la separación también, la dualidad que algunos llaman, es también la base de los deseos. Yo deseo obtener algo porque me siento separado de eso. Pero si yo reconozco que aquí no hay 30 personas, sino un solo ser, una sola conciencia, ya no necesito buscar algo ahí fuera para satisfacerme, ¿cierto? Y como les digo, eso se aplica a todo. Por ejemplo, dicen los yogis que cuando yo logro experimentar la unidad, es como si todos los deseos
se pudieran satisfacer de un solo golpe y yo me siento pleno y ya no necesito ir detrás de nada más. Pero no es porque tuve o consumí eso que quería buscar, sino porque ya no lo necesito, porque me reconozco que ya soy un ser completo, porque reconozco que soy todo y al ser todo ya no necesito nada más. Entonces, en ese proceso, por supuesto que todo es un proceso, es un entrenamiento. Los yogis dicen que en ese proceso nosotros debemos romper con la identidad individual para poder comulgar con lo supremo. ¿Cómo rompemos con esa identidad? Primero es adquiriendo un discurso, transformando el discurso que ya tenemos por un discurso que amplíe las fronteras de nuestro ser, que vaya más allá de que yo soy este cuerpo diferente al tuyo, o de que yo soy esta mente con una identidad diferente a la tuya. Es como ir ampliando un poco más las fronteras de mi ser y reconocer que somos uno, que somos una sola humanidad, que somos un solo planeta, que somos un solo universo, y cuando yo me reconozco así, yo ya no estoy anclado a esta pequeñez, sino a la grandeza de todo. Y si bien al principio debo adoptar un discurso para ello, una narrativa, yo soy el planeta, soy la humanidad, soy el universo, dicen los yogis que hay un punto donde ya ninguna palabra más se necesita decir para hacer eso. Y aquí también se explica desde el yoga lo que llamamos la ilusión de Maya, que es un concepto como muy común, que se escucha por ahí, ¿no? Todo es ilusorio. Pero como les dije al principio, es muy importante como comprenderlo bien, y por eso es importante hacerlo de la mano de maestros espirituales como Shivananda, que nos explican cómo comprender bien ese tema de la ilusión para evitar pues que en vez de experimentar dicha nos metamos en problemas. Ellos dicen que esa ilusión de Maya, que es esa realidad que nosotros estamos viviendo proyectada por la mente, se conforma de 3 cualidades, que ellos llaman tamas, rayas y sattva. Estas cualidades significan: tamas es la inercia, el estancamiento, que en nuestro estado mental representa la depresión, la tristeza, el estancamiento, la oscuridad. Rayas representa la agitación, el movimiento, ansiedad, estrés, angustia. Y sattva representa la pureza, que está más relacionado con la paz, la calma, la experiencia espiritual. Entonces ellos dicen, nosotros debemos transitar de tamas, que es la inercia, la oscuridad, hacia rayas, el movimiento y la agitación. ¿Por qué? Porque yo no puedo saltar de tamas a sattva directamente. Un ejemplo, si yo estoy deprimido, sentarme a meditar no va a funcionar. Entonces yo primero vaya, haga deporte, vaya, diviértase con los amigos, haga algo, salga de su encierro, muévase. Eso es pasar de tamas a rayas. Y luego, cuando ya queme esa energía, se sienta más calmado, ahora sí, haga un poco de yoga, medite, estudie los textos espirituales. Y cuando nosotros estamos ya practicando algo de sattva, que es estudiar los textos espirituales, meditar, hacer yoga, acercarnos a un maestro espiritual o a una comunidad espiritual, hay un punto en el que igual también hay que trascender sattva, porque si bien sattva es un estado elevado, también sigue siendo parte de la ilusión. Y allí el punto de trascender sattva conecta también con el silencio, porque Krishna en la Bhagavad Gita, que es uno de los textos más importantes del yoga, expresa de que para un sabio iluminado, para un sabio que ha trascendido esas 3 cualidades de la naturaleza,
que incluso ha trascendido sattva ya, el discurso espiritual ya no significa nada, ¿sí? Porque esa realidad última que buscamos en la experiencia espiritual ya no puede ser nombrada. Está más allá de los nombres, las formas. Pero primero necesitamos de esos discursos espirituales que nos van mostrando la puerta de salida, dicen los yogis. Sattva es como una puerta de salida de la ilusión de Maya y de los ciclos de sufrimiento. Hay una historia que ilustra un poco eso y es que va un peregrino por el bosque y de repente se acercan 3 ladrones que llamamos tamas, rayas y sattva. Tamas, que es la oscuridad, la inercia, dice matémoslo y le robamos. Luego rayas, que es la agitación, el movimiento, dice no, amarrémoslo a un árbol y le robamos, no lo matemos. Sattva permanece en silencio, participa del robo y se van los 3 corriendo, lo dejan atado a un árbol. Pero Sattva, por allá en mitad del camino, se devuelve, lo desamarra y le dice, te voy a mostrar el camino de salida del bosque. Y cuando llegan a un punto dado, le dice, bueno, hasta aquí te acompaño yo, por allá es la salida, ya tú debes ir solo. Entonces, en este caso, Sattva es como unas instrucciones que recibimos para encontrar la puerta de salida, ¿cierto? Igual nosotros como practicantes espirituales tenemos que cultivar sattva por ahora, leer las escrituras, practicar en comunidad, meditar, etcétera, hacer karma yoga. Mientras purificamos nuestra mente, nuestro corazón, del egoísmo, de la agitación de la mente y por último de la ignorancia espiritual, de la mano de un gurú, de un maestro. Por eso los invitaba pues como a hacer el kirtan a los gurús, porque dicen también las enseñanzas del yoga de que en cierto momento tú necesitas un maestro que te ayude a romper o a trascender sattva, porque a veces uno como practicante espiritual se apega a esa cualidad, a sattva, y se queda toda la vida estudiando los textos, o sea, identificándose con un aspecto de la ilusión que si bien es positivo, hay que cultivarlo, no es la meta. Hay que ir más allá, hay que trascenderlo. De hecho, hay un mantra budista que dice Gate Gate Parangate Parasamgate Bodhisoha, que dice algo así como id, id. Id más allá, id más profundamente hasta la iluminación. O sea, hay que seguir yendo, vaya más allá, más allá, más allá, hasta que logres trascender todo. Y es muy lindo porque hay un Mahavakya o una proclamación que el gurú o el maestro espiritual le pronuncia al discípulo cuando ya lo ve preparado para dar ese paso. Dicen que el maestro le susurra al oído al discípulo en sánscrito, le dice Tat Tuam Asi, que significa tú eres eso. Y si el discípulo está preparado, comprende qué le está diciendo. Le está diciendo tú eres eso. Tú eres el absoluto. Tú eres el infinito. Tú eres inmortal. Tú eres eterno. Eres conciencia pura. Eres el silencio. Pero entonces para nosotros llegar a ese punto requerimos un proceso de preparación. En el retiro
¿Por qué se llama mindfulness y silencio? Mindfulness pues es una manera de decirlo, otra forma de decirlo es concentración, atención plena, etc. Para nosotros empezar a silenciar la mente tenemos primero que enfocarla en algo. Yo no puedo pretender así de un solo golpe decir, bueno, ya me silencio. Pues sí, usted puede cerrar la boca, pero la mente sigue ahí dando vueltas. Entonces, para nosotros poder silenciarnos tenemos que enfocarnos primero en algo y hacíamos varios ejercicios de concentración, entre ellos poner atención a los sonidos. Hay otras que son basadas en cada parte del cuerpo, simplemente llevar la conciencia por cada parte del cuerpo, a la respiración simplemente. También hacíamos una práctica que se llama tratar, que es ver la llama de una vela fijamente por unos minutos sin parpadear, lo que más pueda yo mantener los ojos abiertos, fijar mi mente ahí solamente y luego cerrar los ojos y continuar visualizando la llama. También hacíamos uno que se llama Likita Yapa, que es escribir un mantra idealmente, pero también puede ser una palabra que me inspire durante varios minutos, una sola palabra. Escribir, escribir. Y mientras escribo, con mucha conciencia, pensar en lo que esa palabra significa y escribir, escribir. Hay muchas maneras pues de concentrarnos, de hecho todos nosotros lo hacemos todos los días. Cuando estamos en la cocina picando algo, cuando estamos viendo el celular, muchas cosas, cuando estamos hablando con alguien. La mayoría de las veces nos concentramos, otras veces estamos distraídos, pero la idea es llevarlo como a una práctica más consciente, como bueno, me voy a concentrar en esto. Y una vez yo tengo la mente enfocada por un rato en eso, lo suelto y me puedo dar cuenta de que hay menos turbulencia en mi mente, de que hay menos cantidad de pensamientos diversos, sino que en la mayoría de los casos mi único pensamiento es eso a lo que estoy enfocado. Por ejemplo, si tú en este instante te enfocas completamente en la llama de la vela, llega un punto donde ni siquiera te acuerdas de que está lloviendo. Porque aunque el sonido esté ahí, tú no estás pensando que está lloviendo, sino que estás enfocado en la llama de la vela. Entonces, para la práctica del silencio es muy importante hacer una preparación previa. Y es concentrarme en algo. Dentro de los Raja Yoga Sutras de Patanjali, él habla de 8 peldaños y por ejemplo la meditación está en el penúltimo, no es ni siquiera el primero. Él no dice siéntese a meditar, él dice no, primero cultive la ética, pórtese bien, respete al otro, no violente a nadie, no mienta, controle sus sentidos. Después haga hatha yoga, haga asanas, pranayamas. Luego, ahora sí, siéntese en un cojín, aquiete sus sentidos y su cuerpo, cierre los ojos. Y ahora sí, enfóquese en un punto focal, en el mantra. Esto sigue siendo concentración. Y después de cierto tiempo de usted estar concentrado, va a entrar en un estado de meditación. Y ese estado de meditación te va a llevar a la experiencia que llaman ellos el samadhi o la conciencia suprema. Pero mientras nosotros estamos concentrándonos en el mantra, en la respiración, en el punto focal, lo que estamos ejerciendo es una práctica de concentración propiamente. Aunque nosotros lo llamamos meditación, eso realmente es concentración. La meditación se da como resultado de un largo tiempo de concentración y se dice que es un estado sin esfuerzo. O sea, tú ya no tienes que enfocarte en nada, sino que como resultado de haber estado enfocado un buen rato en algo, la mente queda como en esa latencia o en ese estado en el que ya sin esfuerzo
queda en un estado de contemplación, donde ya se experimenta el silencio, y ese silencio me lleva a la experiencia del samadhi o de la conciencia suprema. Como les decía, Shivananda, voy a leerles un verso muy lindo que lo leímos ayer también, con base en una anécdota, para que entiendan el por qué es importante surtir este proceso y por qué es importante silenciarse. Porque nosotros dentro de la sociedad en que vivimos asumimos muchas veces de que para yo ser feliz tengo que ir detrás de un montón de cosas, pero realmente no tengo que ir detrás de nada, lo que tengo es que aquietarme y silenciarme, y allí voy a encontrar la verdadera fuente de felicidad. Incluso eso lo explican muy bien desde el Vedanta, que es una rama del yoga que se dedica más que todo al tema como de la filosofía, pero eso también es un tema psicológico. Ellos dicen que cuando tú entras en contacto con el objeto que deseas, tu mente se silencia por un momento, silencia el deseo, y ahí es cuando tú experimentas esa felicidad. Por ejemplo, yo quería comerme un helado de maracuyá. Entonces, antes de comérmelo, pues tengo muchos deseos, tengo que ir al lugar donde lo venden. Cuando llego y ya tengo el helado y empiezo a comérmelo, cesa por un momento los vrittis o los pensamientos que alimentaban ese deseo y conecto con un estado interior de satisfacción o de felicidad, digámoslo así, de placer. Entonces el mecanismo es que realmente la felicidad no viene del helado, sino que es un estado interno que despierto al estar en contacto con ese objeto. Entonces los yogis dicen, en realidad, tu felicidad nunca proviene del objeto, proviene de tu interior. Y la pregunta es, ¿cómo despertar yo ese estado de felicidad sin necesitar ningún objeto ahí fuera? ¿Cierto? Y ellos dicen, hay que silenciar los deseos, no reprimirlos como decimos, sino silenciarlos, apaciguarlos, suprimirlos, pero eso requiere un proceso también progresivo. Hago renuncias pequeñas, primero si como helado todos los días, va a haber un día donde no voy a comer y así sucesivamente. Es algo progresivo porque si no también va a generar una reacción contraria, donde dejo de comer helado una semana, pero el día que voy a comer me como 10 helados de una. Entonces, a lo que voy es que realmente en el silencio podemos conectar con la fuente verdadera de felicidad que está en tu interior y que tú no vas a encontrar en ninguna parte del mundo. Y una anécdota que cuenta Shivananda dice, en cierta ocasión Vakshali se aproximó a su gurú y le preguntó, Maestro, ¿dónde se halla lo eterno, lo supremo, lo infinito? ¿Dónde se encuentra el Brahman de los Upanishads? Brahman significa absoluto. El maestro no le respondió, por lo que el discípulo continuó preguntándole una y otra vez sin que el maestro abriese los labios. El maestro guardó perfecto silencio. Al final, el maestro dijo, te lo he estado diciendo todo el tiempo, pero no me estás entendiendo. ¿Qué puedo hacer? Ese Brahman de los Upanishads, lo infinito, lo eterno, no puede ser explicado, pero a través del silencio profundo puedes conocerlo. No existe ningún otro lugar en el que pueda habitar
sino en el silencio profundo y eterno. El Atman, el ser inmortal, es silencio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros lograr eso? Porque obviamente suena muy inspirador, muy lindo, y aún así nuestra mente sigue recreando esta realidad que vemos. Si yo muestro esto, ustedes siguen viendo un termo, por mucho que no quieran verlo, ahí lo ven y lo vemos todos. Entonces, es simplemente ir paso a paso. Es practicar la sadhana espiritual. Para nosotros dentro del yoga es haga servicio desinteresado. O sea, usted no puede pretender, listo, hoy me voy a encerrar en mi casa todo el día y no voy a hablar con nadie, y me voy a sentar a meditar y voy a lograr ese estado. Mientras no purifiquemos nuestra mente y nuestro corazón del egoísmo, de los pensamientos agitados, de las emociones que nos afligen, mientras no cultivemos el conocimiento divino, eso no va a funcionar. Entonces, los yogis siempre recomiendan lo que es el Brahma Vidya, que es la práctica de los 4 caminos. Empiece por hacer karma yoga, servicio desinteresado, ayude a otros sin esperar nada a cambio. Eso le va a ayudar a purificar el egoísmo. Luego, haga prácticas de bhakti yoga, cante, haga rituales, lea textos espirituales para purificar sobre todo las emociones. Luego practique Raya Yoga, vaya a clases de yoga o practique en casa, practique pranayamas, transforme su alimentación. Si yo tomo café todo el día, por mucho que me quite el sueño y demás, al ser un estimulante del sistema nervioso, no va a ser tan fácil tampoco meditar. Y digo solo un ejemplo del café, porque todo lo que nosotros consumimos afecta también la mente. Si yo me tomo un jugo de mango, es diferente a si me tomo un café o a si me tomo una botella de licor. Todos tres tienen un efecto diferente. Los yogis siempre recomiendan lo que llamamos una dieta sádvica. De hecho, dentro de las 3 cualidades que mencioné ahorita, esas 3 bebidas que acabo de mencionar, clasifica cada una dentro de una de ellas. El licor es tamásico, porque te embriaga y te genera inercia. Incluso puede llegar a... Si bien al principio te desinhibe, al final terminas con depresión, un estado depresivo del sistema nervioso. El licor es tamásico. El café es rayásico, porque genera estímulo, agitación. Mientras que el jugo de mango es sádvico, porque realmente nutre y no genera ningún obstáculo pues con el estado mental. Entonces para los yogis es muy importante también dentro del Raya Yoga, el yoga del control de la mente, cuidar mucho de la alimentación. Y como dicen ellos, alimento es todo lo que entra por los sentidos. Entonces, ¿a qué tipo de estímulos me estoy exponiendo? ¿Qué tipo de música escucho? ¿Qué tipo de series, noticieros estoy viendo? ¿Qué tipo de personas me estoy relacionando? ¿Qué conversamos? Y ir haciendo unos filtros como muy amorosamente para que esos estímulos sean más sádvicos, sean más puros. Entonces, recomiendan mucho ir a lugares rodeados de naturaleza, con sonidos mucho más puros, más sádvicos. Si estoy en medio de la ciudad, puedo poner una musiquita ahí como suave para apagar un poco el ruido de afuera o qué sé yo, pero es buscar como cosas que en vez de agitar tu mente la apacigüen. Y ya luego dentro del Raya Yoga pues también está el tema de listo, ya hiciste yoga, siéntate a meditar, concéntrate y, como dice el mantra budista, ir cada vez más profundamente hasta llegar
a lo que tengamos que llegar. Y asimismo, con el camino del Jnana Yoga, el yoga de la filosofía, que se practica mucho de la mano pues, de un gurú que te explique esos textos, es sobre todo el yoga que purifica el intelecto, que es la manera como yo veo la realidad. Entonces cambia el discurso de la dualidad, del yo, el otro y el mundo, por el discurso de la unidad, donde todo es uno, donde no hay separación y donde puedo comulgar con el silencio más allá de las etiquetas, de los nombres y las formas que son los que causan esa dualidad o esa separación. Entonces la invitación es más que todo a buscar un poco ese silencio paso a paso a través de las prácticas que el yoga propone. Y también hacer esos filtros que acabo de mencionar, de todos los estímulos a los que me expongo, porque finalmente eso es lo que alimenta mi mente también, eso es en lo que voy a pensar. Esos estímulos también generan muchas emociones, pueden ser positivas, pueden ser negativas. Y de a poco, progresivamente, ir, digamos, como generando ciertas condiciones en mi día a día que me permiten ir aquietándome. Y siento que eso es algo que todos necesitamos. No esperar solamente para el momento en el que estoy en mitad de un conflicto desesperado, sino que desde ya empezarlo a hacer para que el día que lleguen esos momentos desafiantes tenga también unas herramientas de las cuales tomar mano y poder mantener pues cierto equilibrio. Y dicen los yogis que ya el paso último, que como les decía es de la mano de un gurú, también requiere mucho de algo que ellos llaman la gracia divina. Como que hay digamos que mi tarea es cumplir con la práctica espiritual, con la sadhana, enfocarme en estos 4 caminos. Pero el paso final, para dar ese paso final al silencio completo, en el que todo se funde en una sola conciencia, en un solo ser, ya no depende tanto de mí. Yo hago la tarea, pero el resultado ya proviene de otro lado, de otra fuente, o por decirlo así, proviene directamente de la fuente, proviene directamente de esa conciencia absoluta que simplemente te absorbe y te recuerda que tú siempre has sido eso. Incluso en este mismo instante nosotros somos eso. Pero para poderlo ver tenemos que silenciar ese individuo que creemos ser. Entonces, espero que podamos de a poco todos sumergirnos profundamente en la práctica espiritual, tomarla con más compromiso, con más seriedad, no dejarla solamente para el tiempo libre, un hobby, sino tenerlo como mi prioridad, porque es de beneficio para mí, porque es de beneficio para el mundo y porque, como dicen también los maestros, todos los seres quieren ser felices, no hay ninguno que no. El árbol, cuando ustedes ven, cuando un arbolito está debajo de unos árboles más grandes, él se mueve su tallo buscando la luz por algún lado. ¿Por qué? Porque esa es su felicidad, ese es su bienestar. Todos los seres buscamos la felicidad y está en nuestras manos lograrla y eso implica esfuerzo, eso implica como el árbol doblarse, buscar por otro lado, porque si se queda quieto no le llega, porque hay árboles más grandes que le están tapando. Entonces, la invitación es a sumergirse profundamente en esta práctica espiritual, mantenerse de la mano de una comunidad de practicantes, si es posible acercarse a un maestro que sea un ejemplo de las enseñanzas y dejarse llevar como en ese proceso hasta que podamos alcanzar las metas que este camino propone. El silencio es Dios, es el sustrato de este cuerpo,
de la mente, del prana, de los sentidos. Es la clave de todo el universo. El silencio es fuerza viva, es la única realidad. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la meta de tu vida. Es el propósito de la existencia. Detrás de todos los ruidos y sonidos se halla el silencio, que es tu alma interna. El silencio es tu verdadero nombre. El silencio ayuda al ser intuitivo a expresarse. Por lo tanto, sumérgete profundamente en el silencio y conviértete en lo divino. Este es un mensaje de Shivananda. Recomendamos mucho este libro que se llama Senda Divina. Se encuentra fácilmente en internet en PDF y si no pueden comprarlo también fácilmente también por internet, que compila diversos artículos, textos que escribió Shivananda sobre muchos temas. Hay una pregunta acá, dice, ¿cómo puedo dejar de sentir culpa hasta en el silencio? ¿Y cómo puedo confiar más en el camino, aun cuando tengo un deseo bien profundo de lograr y espero siempre lograrlo? Sí, los deseos espirituales hacen parte de lo que llamamos sattva, son deseos sádvicos. O sea, el deseo de hacer yoga, de querer alcanzar una meta dentro del camino espiritual, son deseos positivos. Por eso les decía al principio no, ahorita que dentro de ese tama, rayas y sattva hay que cultivar sattva. Hay que cultivar deseos sádvicos, entonces genera el deseo de ir a yoga, de meditar, de estudiar, de practicar. Incluso dicen los yogis, tienes que despertar el deseo por la iluminación. Pero al final de ese camino, eso automáticamente se suelta. Tampoco tengo que hacer un esfuerzo de soltarlo, sino como les dije al inicio no ahorita, que yo cumplo mi tarea de hacer la práctica espiritual y eso implica un deseo de hacerlo, pero ya al final la misma práctica espiritual me lleva a trascender, incluso sattva, para comulgar con lo supremo en lo que ya no hay que buscar nada más. Pero al principio es importante alimentar los deseos sádvicos. Y en relación a la culpa en el silencio, demuestra que no hay silencio. Si yo siento culpa es porque no hay silencio, es porque hay pensamientos que están alimentando un sentimiento de culpa. Un sentimiento de culpa frente a qué, ya habría que revisar, ¿cierto? Frente a qué situación. Pero también les decía ayer, por ejemplo, a los compañeros del retiro, de que uno con el silencio tiene que ser también muy estratégico y cuidadoso, porque es que uno no puede irse a la oficina a practicar silencio. Uno no puede irse a la cocina de aquí de los Karma Yogis, que es un equipo trabajando en conjunto, a practicar silencio. Porque para poder cumplir con nuestra labor tenemos que coordinar, hablar, ¿cierto? Lo que sí podemos es hablar lo preciso, lo justo. Shivananda de hecho dice eso. Él decía que él en el ashram, él no podía practicar estricto silencio. Él tenía sus momentos, de hecho él se levantaba a las 3 de la mañana, se iba para el Ganges a meditar. Pero durante el día él era de los karma yogis más activos y él no podía estar practicando silencio en medio de tantas tareas. Pero sí, él decía, hablaba lo justo, lo preciso, y daba enseñanzas espirituales. Para uno poder enseñar hay que hablar. Bueno, aunque como el maestro del cuento, a veces no hay que decir nada, pero depende del nivel de los aspirantes, hay que decir cosas. Y aún así él decía, yo permanecía todo el día en silencio. Pero era porque él estaba hablando lo justo, lo preciso, no estaba hablando de más. Entonces, como te digo, habría que mirar culpa en relación a qué, pero si hay culpa es porque no hay silencio. Entonces, lo mejor, como les digo, es cultiven las prácticas espirituales y eso los irá llevando al silencio interior y a silenciar cualquier sentimiento, incluyendo el de la culpa. Porque no se trata de ignorar a nadie. Si alguien te habla, respóndele amablemente, ¿cierto?
A no ser que ya como hicimos en el retiro, acordamos aquí, hicimos un acuerdo que quien lleve un letrerito, pues vamos a respetar su silencio. Pero uno por la calle no va con eso. Y por mucho que quiera ir, la gente no va a saber vos qué estás haciendo. Entonces, es como saber manejar ese aspecto pues de manera muy consciente de que si yo quiero practicar efectivamente silencio físico, es decir, no hablar, debo preparar el espacio para eso. Idealmente en un lugar donde pueda estar o solo o que las personas que me rodean sepan lo que estoy haciendo para evitar pues conflictos. Y como les digo, hay lugares donde realmente yo no puedo ponerme a practicar eso porque no es lo pertinente, no es lo oportuno. Requerimos coordinar cosas y por lo tanto no es el momento. Entonces, entrenar eso en momentos adecuados y ya de a poco pasará lo que Shivananda. Es como que el silencio se da cuando yo hablo lo justo, pero también hay un concepto del silencio muy lindo y es cuando yo ya no me identifico con el que habla. Por ejemplo, aquí yo no estoy hablando. Es ese absoluto que está hablando, por decirlo así. No hay un yo aquí hablando. Es el universo el que está hablando. Y eso es una forma de silencio también, cuando no hay identidad con la acción. Eso lo explica Krishna en la Bhagavad Gita, que en el canal de YouTube tenemos una playlist de Bhagavad Gita donde hay varios capítulos que hemos estudiado y en uno de ellos él dice que el yoga de la acción o la sabiduría en la acción es no identificarse con la acción, pero eso no significa no dejar de actuar. Yo puedo seguir aquí hablando, pero sé que no soy yo quien habla, sino que es Dios quien habla a través de esta boca, que es la naturaleza la que habla, que es el universo, el que habla y el que escucha también en este momento. Porque eso mismo pasa en ti en este instante, no eres tú quien escucha, sino que es el universo, es la conciencia absoluta la que está escuchando. Eso es otra forma de silencio, es no identificarnos, aunque hagamos mil cosas. Por eso les decía que cuando estos sabios se iluminan, ellos no se quedan ya todo el día en la hamaca parchados, sino karma yoga puro, todo el día. Y ese es el gran ejemplo del silencio, cuando ya no te identificas con la acción y vuelcas todo tu ser al servicio de la humanidad para ayudar a que puedan también alcanzar la comunión con lo divino y salir de los ciclos de sufrimiento. Vamos a cerrar con el mantra final. Primero los anuncios. Muy rápidamente tenemos el curso de profesorado de yoga de 21 días que comienza el 6 de febrero, completamente recomendado para quienes deseen profundizar en el estudio y la práctica de yoga para sus propias vidas. De hecho, no tiene que ser exclusivamente para personas que quieran ser profesores. Tú también puedes darte un regalo de sumergirte en este estudio y práctica y también se comparten herramientas para enseñarlo. El profesorado de yoga para empresas, una vez termina este profesorado de yoga básico, sigue uno para empresas que va más que todo enfocado a que los proyectos empresariales, además de enseñar yoga en sus empresas, inspiren su proyecto en los principios del yoga, en el principio de la unidad, en los principios de que mi proyecto, más que un tema de netamente rentabilidad económica, que es importante, genere un impacto positivo sobre el medio ambiente y la sociedad. Y el próximo retiro es este fin de semana, Yoga y Perdón, libera tu corazón. Es un retiro en el que se comparten una serie de enseñanzas para motivarnos a perdonar muchas cosas que todos tenemos que sanar en nuestro interior, no solamente en relación con otros, sino también con nosotros mismos, y liberar nuestro corazón de ciertas cargas
que nos afectan. Vamos entonces a cerrar con el mantra final, 3 veces Om, Trayambakam y el Arati. Om, Om, Om. Trayambakam yayamahe sugandhim pustivardanam urvarukamiva vandanam mrityurmuksiyamamritat. Om Trayambakam yayamahe sugandhim pustivardanam urvarukamiva vandanam mrityurmuksiyamamritat. Om Trayambakam yayamahe sugandhim pustivardanam urvarukamiva vandanam mrityurmuksiyamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaj Ki Jai. Om Bolo Sri Guru Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai. Namah Shivaya. Nos ponemos de pie.